Bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Hoy vamos a ver un ejemplo de JPA, un poco más complicado, un poco más complejo, donde vamos a juntar todo, ¿no? Vamos a mezclar un poco varias tecnologías, varios conceptos de Java y demás que hemos visto en videos anteriores, como para combinar todo esto y ver las cosas que se pueden hacer con estas tecnologías. Eh, Primero, ¿qué vamos a necesitar? ¿O qué prerequisitos para entender esto? Tenemos que ver los videos que tienen que ver con todo lo que es reflection, con todo lo que es inyección de dependencias o de referencias. Vamos a tener que ver todo lo que tiene que ver con anotaciones. Vamos a ver a tener que ver todo lo que tiene que ver con JPA, con el video más simple de JPA anteriormente, con las clases genéricas también. Y estaría bueno también tener conocimiento de JDBC, de JDBC, y otro requisito también para entender un poco esto, estaría muy bueno entender o comprender cómo funciona el componente JTable del framework Swing, que posiblemente después más adelante vaya a hacer algún video también para explicar un poco la funcionalidad de este componente que es tan, tan potente, también tan complejo, tan utilizado, digamos, para aquellos que trabajan con Swing haciendo aplicaciones cliente-servidor. Bueno, en este caso vamos a ver un proyecto, que es este que está acá, que se llama JPA Query. Este proyecto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, este proyecto lo vamos a encontrar aquí, en esta carpeta, www.grch.com.ar/docs/bdd de base de datos distribuidas, /apuntes/unidad.i latina minúscula, de A2/JPA, ¿sí? Todo en minúscula, así como está puesto ahí. Y acá tenemos varios documentos PDF que explican de alguna manera evolutivamente todo esto, ¿no? Entonces voy hablando un poquito de cada uno de estos conceptos hasta llegar a este proyecto final donde combino todas estas tecnologías. Esa es un poco la idea. Una persistencia muy simple en JPA, lo vimos en otro video que también les recomiendo que vean, que es este jpa.zip, este proyecto que está acá, y este otro que combina todo se llama JPA Query, ¿sí? Bien, vamos a ver este JPA Query. ¿Qué librerías vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar como siempre unas cuantas librerías. Vamos a necesitar la librería Eclipse Link, como digamos para que nos va a proveer todo el framework de JPA, el proveedor de persistencia, que en este caso es TopLink. Vamos a necesitar, ¿qué más? El driver Jaeger completo, y este JNA también lo vamos a necesitar, que tiene que ver con el driver Jaeger 306 que estoy usando contra una base de datos Fiber 3.0. Recuerden también configurar la base de datos 3.0 para que trabaje con la seguridad legacy, ¿sí? Escribí un artículo también sobre eso que está publicado también en la página web de base de datos distribuidas. Pueden verlo en los apuntes de la unidad 1 en este caso. Bueno, sigamos con JPA Query para no perder tiempo y les comento cuál es la idea de este proyecto que combina todo. Voy a mostrar, para no perder tiempo, la última versión de esto, que básicamente es simplemente una grilla. ¿Sí? No es más que una simple grilla hecha con JTable, digamos que es el componente Swing JTable. Bien, ¿cómo funciona JTable? Bueno, JTable tiene una parte que es la vista, que es la JTable propiamente dicha, pero luego está el model, es decir, el model es quien alimenta esa grilla. El model, para implementar el model, una de las maneras que podemos hacerlo es derivando de abstract table model, ¿sí?
yo tengo que crearme una clase que derive de Abstract Table Model y allí implementar un montón de métodos más. Entonces, por ejemplo, ahí vas a indicar la cantidad de columnas que tiene la grilla, cómo se llama cada columna, la cantidad de filas que tiene la grilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso yo lo estoy haciendo en algo que llamé Model T, porque va a ser genérico. Es decir, vamos a derivar de Abstract Table Model y vamos a implementar un model de tipo T genérico. En este caso, vamos a hacer un Abstract Table Model para la clase cliente, ¿sí? Para la clase cliente. Al mismo tiempo, en la clase cliente, que se va a persistir utilizando JPA, y la persistencia a través de JPA lo vamos a mandar desde acá, desde el model, porque esto sería una capa model controller, ¿no? Sería, si vamos a hablar del patrón de diseño model view controller pattern, en realidad esto sería model, sería controller y model al mismo tiempo, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces vamos a utilizar JPA para persistir, por lo tanto la entidad a persistir va a ser cliente, por lo tanto cliente va a tener que estar con todas las anotaciones de JPA. Bueno. Además, he creado una anotación propia, ¿sí? Que la llamé columna. Esta anotación propia columna simplemente le vamos a poner el título a cada columna. Simplemente tiene un nombre nada más como atributo, por defecto está vacío, pero con esta entidad lo que vamos a hacer, con esta anotación propia, lo que vamos a hacer es utilizarla para anotar a nivel de atributo los diferentes atributos de cliente que yo pretendo mostrar en la grilla JTable. En definitiva, yo voy a usar @columna para indicar el título de cada columna en la grilla. Es decir, esto es un ejemplo pero muy elemental, digamos, de lo que yo puedo hacer. Yo podría haberle puesto el tamaño en píxel, el ancho, no sé, el alto, el color, mil cosas. Podría haberme armado anotaciones para hacer mil y una cosas, para que luego Model T tenga en cuenta, digamos, esas anotaciones y actúe en consecuencia para que el aspecto, digamos, de la JTable sea acorde a las anotaciones que yo haga. Entonces, de esa manera, yo puedo crearme simplemente entidades, las anoto, y ya me queda prácticamente todo el ABM programado, digamos, en Swing. Digamos. No tendría que hacer mucho más código, digamos, hasta validaciones, le podríamos agregar, podríamos hacer realmente usar este proyecto de base como para extenderlo muchísimo más y hacer una aplicación un poco más profesional de todo esto. Bueno, vamos a ver la clase cliente. Vamos a ver la clase cliente, cómo funciona. Nuevamente tiene Java Persistence, tenemos que importar. Ahora hemos utilizado algunas anotaciones adicionales de JPA. Tenemos nuevamente entity @table, como hemos mostrado en videos anteriores, indicando, digamos, que esto es una entidad y la tabla donde hay que persistirla. Ahora tenemos un par de NAMED queries, ¿sí? Un par de consultas, donde vamos a poder, un par de consultas le hemos agregado. Realmente no sé si después la estoy utilizando internamente o no, pero bueno, acá están definidas estas consultas, ahora las vamos a ver, que se llama cliente.todos y otra que se llama cliente por nombre, ¿no? Porque acá estamos haciendo una búsqueda por nombres que uno le indique, son queries con parámetros, ¿sí? Bueno, vamos a ver nuevamente las anotaciones, esta ya la habíamos visto en el video anterior de JPA, @id, @column, y acá está nuestro @columna, que va a ser el título de la grilla, ¿no? Luego creo que en el título de la grilla salga código. En el título de la grilla creo que salga razón social. Bien, entonces tenemos @column, que son las anotaciones propias de JPA, y @columna, que son las anotaciones nuestras, ¿sí? Bien, después todo lo demás es igual que lo que ya habíamos visto en el video anterior de JPA. Como pueden ver, es la misma tabla que vamos a persistir, la misma clase. Después lo demás es una clase POJO común y corriente con sus setter y con sus getter.
Pero ahora también estamos utilizando algunas otras funcionalidades adicionales que tiene JPA que son muy útiles, como pre-persist y pre-update. Es decir, cada vez previamente a que yo vaya a persistir un objeto o lo vaya a actualizar, se va a invocar a este método, a validar. Con lo cual acá podemos poner todas las validaciones que nosotros querramos y podríamos de alguna manera hacer como un hook, como un gancho, digamos que si uno eh, puede validar todo el objeto cliente que pretende mandar a la base de datos. Si hubiera algún error, nosotros podríamos interrumpir acá, digamos, el envío de esa información a la base de datos. Luego, esto es al revés, una vez que se le traen los datos del cliente de la base de datos, se llama a el método calcular, es decir, una vez que se recuperó el objeto de la tabla, antes de dejarlo disponible, digamos, a Java, lo que se va a hacer, se va a invocar este método calcular. Esto es ideal, por ejemplo, cuando tenemos un objeto que lo acabamos de crear, trayéndolo de la base de datos, entonces supongamos que hay que hacer un cálculo para, no sé, calcular el saldo del cliente, hacer alguna concatenación, algún cálculo, algo para dejar el objeto en un estado correcto para su funcionamiento. Bueno, esto nos viene bárbaro porque utilizando estas anotaciones, el framework de JPA sabe que antes de dejar disponible este objeto, tiene que llamar a este método. Esto es realmente impresionante, muy potente, muy utilizado y nos va a realmente resolver muchísimo trabajo, ¿sí? Acá tenemos el método toString, que lo que hace es pasar, transformar este objeto en string, en este caso la representación string del objeto cliente va a ser entre corchetes, poniendo separado por comas cada uno de los valores de cada uno de los campos, es lo que se me ocurrió hacer a mí como para representar en, en string a este cliente. Bien, bueno, toda la complejidad está acá en Model T. Después main lo único que va a ser crear los objetos ¿se acuerdan? El Entity Manager Factory, el Entity Manager y demás, y va a crear la pantalla, ¿sí? Y va a crear el componente JTable, lo va a poner en algún lugar determinado de alguna frame, de algún JFrame que hemos creado, en algún contenedor, lo va a mostrar, y después la tarea pesada lo va a hacer, digamos, todo el model T, que en este caso va a ser un model para la clase cliente, ¿sí? Vamos a ver main, qué es lo que hace. Se ejecuta el método main, como pueden ver es muy similar al otro que habíamos visto anteriormente, que teníamos los atributos estáticos Entity Manager Factory y Entity Manager. Crea el Entity Manager Factory, instancia también el Entity Manager. Fíjense que le agregué un par de métodos, como estos atributos son privados dentro de main 2, son privados, estáticos y privados, le creé un método público estático para con Get Entity Manager Factory y Get Entity Manager poder, desde cualquier parte de la aplicación, poder tener un acceso a esta referencia cuando lo necesite. Seguramente el Model T lo va a necesitar en algún momento cuando tenga que persistir objetos de tipo cliente, ¿sí? Y tiene nuevamente el método salir, que como siempre lo que hace es cerrar todas las conexiones, digamos cerrar todos los objetos y las conexiones. Bueno, una vez que instanciamos los objetos, fíjate que llamamos al método pantalla, que el método pantalla lo que va a hacer es crear la interfaz gráfica. Va a crear un objeto frame, va a crear un objeto JTable, un JScrollPane. El JScrollPane son en definitiva los ascensores horizontales y verticales, y la grilla va a estar metida ahí adentro, ¿no? Dentro de un scrollpane. Después ese scrollpane se pondrá en alguna parte, digamos, del JFrame, no es relevante esto para nuestro problema. Estamos acá haciendo uso de un objeto de tipo query, y fíjense que el Entity Manager tiene un createNamedQuery, ¿sí? El método createNamedQuery, que si yo le paso el cliente punto por nombre, ¿se acuerdan? El cliente por nombre, que era un Named Query que estaba anotado acá, el cliente por nombre es este que está acá, ¿sí?
es este que está acá. Entonces, con esto lo que va a hacer es traerme todos los clientes por nombre que comiencen con la letra A, ¿sí? Entonces, eso es lo que me trae este query, ¿no? Fíjense que yo también puedo utilizar queries que están anotados en la clase, ¿sí? Tomo ese query, llamo el método getResultList, entonces automáticamente JPA lo que va a hacer con esto es un query a la base de datos, me va a recuperar todas las tuplas, digamos, de la tabla TR cliente, digamos, de la base de datos tapas B que estamos usando, y lo va a transformar en una colección, en una lista, que lo voy a guardar en una colección de clientes que lo voy a guardar en una lista de tipo clientes, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es recupero todos los objetos clientes que tengo actualmente que comiencen con la letra A, y creo un objeto de tipo model cliente, en este caso esa clase genérica T se va a reemplazar por cliente, ese model T cliente pasándole el Entity Manager correspondiente, la colección de objetos cliente que pretendo mostrar y la tabla que es la JTable sobre la cual va a trabajar. Seteamos el model de la tabla como el model genérico porque como deriva de Abstract Table Model, entonces puedo setear ese modelo a la tabla, entonces la tabla ahora cuando necesite columnas o filas se lo va a pedir a model cliente, en este caso. Ponemos un key listener para la tabla, el handle también va a ser cliente model, es decir que también va a haber un manejo de teclado, digamos, asociado, digamos, a ese controller, ¿sí? Y nada más, después lo demás es finalizar la interfaz gráfica. Así que todo el trabajo pesado va a estar acá, en Model T, como dijimos, esto deriva de Abstract Table Model, implementa Key Listener, ¿sí? Y es algo de Model T. Recuerden que ese T es cliente, digamos, en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener una lista, en lista vamos a tener todos los objetos a mostrar en la tabla, y después vamos a tener una lista que sea la lista de objetos que estamos dando de alta. Entonces esto va a funcionar así. Cuando estemos en un modo normal de trabajo, va a mostrar lista. Entonces se va a desplegar la JTable con toda la lista, digamos, de la colección lista de clientes. Cuando apretemos la tecla Insert, vamos a pasar al modo alta. Y en el modo alta, ahí se va a borrar el model va a cambiar totalmente, digamos, no se va a alimentar más con la lista, sino que se va a alimentar con lista alta, que en un primer momento va a ser una lista de clientes vacía. A medida que se dan de alta, se van a ir dando de alta en esa lista. Cuando se vuelva a presionar en Insert, se darán de alta esos objetos clientes en la tabla y volveremos nuevamente a la lista original, ¿sí? Eso es más o menos la idea de funcionamiento. Tenemos una serie de clases y demás, entonces acá tenemos el constructor, ¿sí? Acá tenemos el constructor, fíjense que acá estamos usando reflection para poder crear un nuevo objeto de la tabla cliente. Bien, fíjense ustedes que acá estamos recorriendo la lista que tiene que tener al menos un elemento, debe haber por lo menos al menos un cliente, digamos, en la lista de objetos, ¿sí? Fíjense ustedes que acá estamos recorriendo los campos, digamos, de la clase cliente, estamos recorriendo los campos de la clase cliente, y a cada una de las columnas, de la JTable, le vamos dando el tipo de dato apropiado según el tipo de dato que tenga cada uno de los tipos de datos que tenga cada uno de los
de las columnas, o digamos, acorde al tipo de datos, digamos, del atributo del cliente, son los tipos de datos que vamos a tener en las columnas. Fíjense ustedes también, estamos buscando las anotaciones, y estoy buscando la anotación columna para ver cómo le vamos a poner los títulos a la JTable acorde con lo que le hayamos indicado en la anotación columna, ¿sí? Acá fíjense que vamos a cargar en un arreglo getter y setter, vamos a cargar todos los métodos getter y todos los métodos setter que tenga el objeto cliente. Toda esa tarea lo está haciendo el constructor, digamos, de Model T. Bueno, después lo que hay que hacer es implementar el resto de atributos, el resto de métodos que te obliga Abstract Table Model para que la grilla pueda funcionar, como el getColumnName, devolviendo los nombres de las columnas, el row count, si estoy en el modo alta será lista size, y si no será 1, porque voy a dar de alta de a una tupla. El getColumnCount sería la cantidad de elementos de los arreglos columnas. ¿Cómo voy a implementar el getValue@, tal fila y tal columna? Es decir, ¿cómo muestro el valor de una celda, digamos, en la grilla? Bueno, si no estoy en modo alta, ¿sí? Y la fila supera el tamaño, esto va a ser nulo. Si estoy en modo alta y la fila es mayor que 0 también. Y si no estoy en modo alta, lo que voy a hacer es tomar una lista de tipo T, porque T sería cliente en este caso. La lista L va a estar asignada con lista o con lista alta, dependiendo si estoy en modo alta o no. Entonces, a partir de L, ¿sí? Yo voy a buscar el getter correspondiente a esta columna, y lo que voy a hacer es tomar el getter e invocar el getter, ¿sí? Es decir, con L y el método getRow, lo que voy a obtener es un objeto cliente, ¿sí? Es un objeto cliente. Ese objeto cliente se lo paso a invoke, ¿sí? Y getter.call me representa el método getter que pretendo invocar. Entonces, pretendo invocar ese método getter para este objeto cliente. Entonces, por ejemplo, si me pide la fila, la columna 0, lo que va a hacer es invocar, en definitiva, el getCódigo, ¿sí? Este código que estamos viendo acá, en definitiva, te va a invocar a getCódigo para la columna 0, a getNombre para la columna 1, y así sucesivamente. Va a invocar el getter que corresponda según el número de columna que haya que mostrar. Entonces, de esa manera me va a visualizar en la celda lo que me devuelva ese método getter, que tiene que ser, obviamente, un retorno con un tipo de dato acorde al tipo de dato de la columna, ¿no? Eso no debería fallar. Lo mismo para indicar si la celda es editable. Obviamente la celda va a ser editable cuando esté en modo alta. El setValue, ¿sí? Fíjate, acá lo mismo, va a ser el mismo truco, el código es muy similar del getValue y del setValue. Fíjate que acá, con ese código que estamos señalando ahí, que estamos seleccionando ahí, en la fila, estamos viendo cómo se está invocando el método setter apropiado para modificar el valor acorde al valor que se cambió en la celda de la grilla. Si no estoy en modo alta, hago un comienzo de transacción, cambio el valor del objeto y hago un commit. Simplemente eso. Con eso, lo que estoy haciendo es un update. Estoy haciendo el update del objeto, digamos, en la base de datos. Todo esto lo resuelve mágicamente JPA, ¿no? Todo esto es JPA. Y acá lo que estoy haciendo, estoy diciéndole a la JTable que hemos modificado un valor de una celda, que tiene que redibujar o volver a mostrar esa celda para que visualmente podamos ver el valor cambiado, ¿sí?
Acá está simplemente el manejo del teclado, ¿no? Es decir, estoy implementando el handle correspondiente al evento del teclado, ¿no? Cuando se aprieta Insert te pregunta si confirma un nuevo registro, sí o no, en tal caso da de alta el nuevo registro, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, lanza el file data table change para indicar que hay que reflejar en este caso toda la grilla, ¿sí? Porque va a borrar todo y va a dejar solamente la tupla que se dio de alta. Luego tenemos para confirmar el registro, y en ese caso, ahí sí llamamos a persist. Si ustedes se acuerdan, en el proyecto JPA, no JPA Query, sino JPA solo, usábamos persist para dar de alta. Así que con persist estamos haciendo un insert, y con un begin y una modificación del objeto y un commit estamos haciendo entonces la actualización en la base de datos, ¿sí? Sigamos. Bien, ahí controlamos todas las excepciones. Cuando se presiona un delete permite borrar el registro indicado, y eso sería todo el análisis del query. Bueno, este sería el proyecto. Vamos a recompilar todo. Vamos a ver cómo está la tabla. Tenemos esto, vamos a ver. El último que tenemos dado de alta es 456 de JPA 2.0. Bien, tenemos todo. Si vamos a JPA Query, otra vez nuevamente tenemos en la carpeta metainf, ¿se acuerdan? Igual que en el otro caso, la unidad de persistencia tapas, indicando con qué base de datos Fiber vamos a trabajar, y demás, y desde acá se sacan todos los datos de la conexión. Recuerden que main 2 en este caso solamente hace referencia a este nombre tapas, nada más. Y con eso se obtienen todos los datos de dónde nos vamos a conectar y demás. Fíjense ustedes que acá tengo un script que indica cómo ejecutar esto desde línea de comando. Observen que la línea de comando, si lo quisiéramos ejecutar desde el shell, tenemos que indicar todo en el class path de la máquina virtual, tenemos que indicar todos los paquetes que se necesitan, ¿sí? Todos los paquetes que se necesitan, y vamos a ejecutar a main o a main 2, ¿sí? Main es la versión no genérica, y main 2 ya es la versión que trabaja con model de T, ¿sí? Main trabaja con cliente model, y main 2 es la última versión que trabaja con el model genérico, es decir, la última vuelta de tuerca a este proyecto. Lo estoy haciendo de esta manera para no alargar tanto el tiempo del video, ¿sí? Bien, ahí arrancó el proyecto, tenemos los warnings de la conexión, como siempre, ¿sí? Y acá tenemos la grilla, ¿sí? Evidentemente no tenemos clientes aparentemente con A mayúscula, creo yo, ese es el tema. Vamos a ver si podemos hacer este teclado, ahí está, hacer un alta, agrega un nuevo registro, vamos a ver que sí. Vamos a poner el código acá, vamos a poner 78, perdón, hay que ponerlo en edición, 78. Perdón, pues estoy con el otro teclado. 789. Table JPA. Dirección. 600. Teléfono, lo que sea. Bien, si ahora apretamos Insert nuevamente, confirma el nuevo registro, le digo que sí. ¿Sí? Bien. Ahí estaría, vamos a salir. Vamos a
esto, vamos a ejecutar nuevamente, ¿sí? Y acá tenemos el 789, alta JTable JPA, es decir, los datos que dimos de alta desde la grilla, ¿sí? Bien, vamos a cambiar el query, creo que acá teníamos uno por nombre, vamos a cambiar un poquito este para que me traiga todos los... Esto está bueno para ver cómo se ejecutan los queries parametrizados. Creo que se llamaba todos, cliente.todos. Perdón, no, sí, para que me traiga todos ahí. Entonces ahora podemos ver entonces la grilla con todos los registros. Vamos a tener 444, le damos Enter. Vamos a venir acá. Acá lo tienen el campo, ¿sí? Como pueden ver ustedes, tenemos una grilla que hace modificaciones, que hace altas, ¿sí? Y que también, vamos a ver, el delete, ahí está, delete del registro seleccionado, sí, borramos el de 44, este lo borramos, vamos a ver, ahí está, fíjense en que hace altas, bajas modificaciones, hace altas, bajas modificaciones en una grilla utilizando JTable, ¿sí? Utilizando JTable, fíjense que me activa los scrollers según la necesidad, digamos, de tamaño del contenedor, y hace altas, bajas y modificaciones utilizando JPA, utilizando clase genérica, utilizando reflection, utilizando, digamos, toda la combinación de estas tecnologías, y fíjense en ustedes que lo único básicamente que tenemos que hacer es crear entidades y anotarlas, nada más. Y después simplemente crear el Model T y una grilla y automáticamente tendríamos todos los ABMs de la aplicación resueltos. Bueno, esto es un ejemplo de la potencia que tienen la combinación de todas estas tecnologías juntas en Java. Realmente es realmente muy, muy productivo, muy, muy interesante para seguir avanzando en este sentido. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.